Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Denle un aplauso a Jesús como Él se lo merece. En un momento difícil de la vida de Jesús, quizás uno de los más difíciles, no es lo mismo que te vayan a inyectar a cuando te están inyectando. Si le pueden quitar el eco a este micrófono, gracias. La anticipación de algo que va a ocurrir a veces duele más que el hecho en sí. Y Jesús estaba en un momento difícil porque había llegado el momento en que Él tenía que ir a la cruz. Y dice la palabra que Él salió del aposento alto, se dirigió al jardín de Getsemaní y allí se postró a orar. Y esto es como lo registra Mateo capítulo 26. Registra lo que ocurrió después de su primera oración, porque la hizo 3 veces. Dice en Mateo 26:40, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que nosotros, mientras estemos viviendo aquí en la tierra, tenemos que orar, pero también tenemos que velar. Cuando una persona vela, está en atención y está pendiente. Y debe hacerlo porque aunque usted quiera hacer algo, muchas veces no lo va a hacer o no sentirá el deseo de hacerlo. Hay muchas personas que quieren la promesa de Dios, pero no hacen lo que tienen que hacer para conseguirlo. Hay muchas personas que desean tener un matrimonio bendecido, pero no están dispuestos a ir a consejería. Hay muchos jóvenes que quieren casarse, pero no revisan la realidad de su vida para ver si están listos para casarse, tanto a nivel de carácter como a nivel de preparación. ¿Cuántos saben que los hombres para casarse tienen que estar listos financieramente para hacerlo? Muy pocos, amén, pero está bien. Porque se oye muy bonito. He escuchado a gente, yo me mudo contigo hasta debajo del puente. ¿Está bien? Múdate. Ve, múdate debajo del puente a ver si es verdad. Ah, es cierto, sí. Cuando no haya comida y no se pueda perder los calderos, o cuando falte dinero para algo, entonces se hace muy difícil. Y déjenme decirle algo, mucha gente se prepara increíblemente para la ceremonia de la boda, pero no se prepara para el matrimonio. No invierte en su matrimonio. Hay que orar con fe, pero también hay que prepararse, hay que velar. Yo quiero en el día de hoy hablar bajo el tema creer para otros. Creer para otros, la fe que impacta a los demás. Estamos en una serie, para los que están nuevos acá. ¿Quién viene aquí por primera vez? Vamos a ver, levante su mano. Dios mío, cuánta gente. 1, 2, 3, 4, bien. Wow, de este lado. Wow, vamos a darle un aplauso a esa gente nueva. Bienvenidos. Estamos en una serie que se llama Inquebrantable. La fe que mueve montañas. Y hemos pasado parte 1, 2, 3, 4 y 5. Hoy nos toca la parte 6. La parte 6 de hoy se llama Creer para otros, la fe que impacta
a los demás. Y esto está basado en una historia, en un evento que ocurrió donde Jesús y otras personas son los protagonistas. Para ponerlo en contexto, Jesús ya había alcanzado una fama impresionante. De hecho, la Biblia resalta que en el momento en que ocurrió este evento que vamos a leer y vamos a discutir, en ese momento, cuando eso ocurrió, la Biblia resalta que el poder sanador de Jesús estaba bien alto. Alguien pudo haber matado una mosca y Jesús decirle levántate y se levantaba. O sea, estaba impresionantemente alto. Y la Biblia se encarga de resaltar eso. Y en ese momento Jesús le hablaba a una multitud. Parece ser que en uno de sus viajes, Jesús, desplazándose, entró en una casa. Dentro de esa casa se armó un conversatorio. Las casas de ese entonces tenían ventanas no persianas, sino ventanas que parecían puertas que se abrían. Y cuando él comienza a hablar, se asomó una persona por la ventana. Es lo que estamos pensando, basado en diferentes lecturas, porque dice la palabra que se acumuló tanta gente, que eso fue impresionante. La gente se ponía en la ventana, en la puerta. Muchos entraron a la casa para escuchar todo lo que Jesús estaba enseñando. Pero vamos a leerlo como lo relata Lucas en el capítulo 5. Lucas capítulo 5. Yo voy a leer a partir del verso 17. Lo voy a leer corrido y luego nos vamos a detener. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían entre sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados. Y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Hoy hemos visto cosas maravillosas. Ayer yo hablaba con un pastor amigo que vive en Toronto. Nosotros a veces hablamos por lo menos una vez al mes. Es un pastor de muchos años. Yo creo que yo pudiera ser su hijo, no estoy seguro, pero es un pastor de muchos años. Y casualmente estábamos hablando sobre este pasaje en un instante. Y él me contó lo siguiente. El pastor de él, que se llama John Arnott, de la iglesia Catch the Fire en Toronto, dice él que un día, hace 25 años, andaban por algunos estados en Estados Unidos y que les tocó predicar en una iglesia. Y cuando iba a predicar, el pastor John Arnott recibió una palabra de conocimiento de parte del Espíritu Santo y dijo: el Espíritu Santo me dice que aquí hay que aquí hay algunas personas que hace 7 años tuvieron un accidente y desde entonces tienen mucho dolor y nunca se le ha quitado. ¿Dónde está esa persona? Y 5 personas se pararon. Entre ellas había un señor que tenía más de 50 años y él se paró y se acercó caminando, o sea, en silla de ruedas. Tuvieron que empujarlo porque desde ese entonces estaba en silla de ruedas que no se paraba.
Él obviamente entrevista a cada uno de los que están ahí delante para saber qué fue lo que le pasó, pero cuando él conversó con este hombre de la silla de ruedas, él le preguntó, ¿y a ti qué te pasó? Y él dijo, yo estaba trabajando en la granja, y estaba caminando por la orilla y un compañero mío de trabajo, un amigo que andaba en el tractor que araba la tierra, se distrajo y me chocó y el tractor me pasó por arriba. Y desde entonces yo estoy en esta silla de ruedas y tengo siempre mucho dolor. Entonces el pastor le dijo, ¿y dónde está tu amigo ahora? Y él dijo, ese hombre no es mi amigo, dijo él. Entonces él repitió la pregunta de otra forma. ¿Dónde está la persona que manejaba el tractor y que se distrajo y que te produjo a ti esa herida? ¿Está vivo? Dijo él, sí. Y luego le preguntó, ¿tú no crees que sería importante que tú lo perdones por eso antes de que él se muera? Y él le dijo, sí. Así que él lo acompañó en una oración para que él perdonara a su amigo. Y luego que el amigo perdonó, entonces John lo miró a él a los ojos y le dijo, mírame, levántate y camina. Y el hombre le dijo, pero tú no vas a orar primero para que yo sea sano. Y él dijo, no es necesario, ponte de pie y camina. Y el hombre se paró y caminó por toda la iglesia. Dios lo levantó de la silla de ruedas. Yo les cuento esta historia porque algo similar pasó aquí, en esto que yo acabo de leer. Dice el verso 17 que Jesús estaba sanando a todo el mundo en ese momento. En el verso 18 dice, unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Estos hombres, me imagino que lo que ocurrió con ellos fue que, al igual que todo el mundo, Jesús entra en una casa, está comiendo, comienza a hablar, alguien se para por la ventana, lo escucha, llama al vecino, ese llama a otro, y como ustedes vieron en el pasaje, vinieron de 3 aldeas diferentes. Y saben una cosa, no había WhatsApp, ni tampoco había redes sociales. O sea que ellos se enteraron por el boca a boca. Las personas que estaban en otra aldea tuvieron que enterarse porque alguien corrió hacia allá a decírselo. Entonces, la voz se regó y habla aquí de unos hombres. Suponemos que son 4, porque para cargar una camilla, bueno, pues se necesitan 4 personas. Vamos a suponer que sean 4. El tema es que cuando estos hombres, no el paralítico, oyeron de que Jesús estaba en esa casa, ellos dijeron, vamos a buscar a nuestro amigo y vamos a ponerlo delante de Jesús. Ese fue su primer momento de fe. En el momento que supieron que Jesús estaba cerca, la fe en ellos se activó. ¿Y saben qué hicieron? Se pusieron en acción. Buscaron a un amigo joven que tenía mucho tiempo siendo paralítico. Hay personas en tu vida que necesitan de tu fe. Ese paralítico no se podía mover. Cuando una persona está paralítica, se le es imposible hacer ciertas cosas. Por ejemplo, desplazarse no es posible. Pararse, caminar. Hay muchas cosas que él o ella, cuando una persona es paralítica, necesita de otra persona para poder hacerla. Y tú estás escuchando este mensaje en el día de hoy porque en tu vida, en tu esfera de desenvolvimiento, hay alguien que necesita de tu fe porque hay cosas que él o ella no puede hacer. Y mientras yo hablo, yo sé que el Espíritu Santo ya te trajo rostros a tu corazón. Ya hay personas que han recibido. ¿Quién es esa persona?
Tal vez no sea una persona físicamente paralítica, pero su parálisis es de otro tipo. Tal vez sea una persona testaruda, buena gente pero testaruda, con un corazón duro que no permite que Dios penetre. ¿Quién conoce gente testaruda? ¿Quién está sentado al lado de una gente testaruda? No levante la mano. Hay personas que tienen paralizado su corazón, está endurecido. Dios es un Dios gentil, pero en los corazones duros a veces es difícil de entrar. A lo mejor es un hijo o una hija tuya que está paralítica en cuanto a su fe y está haciendo cosas en esta edad de su vida que no debería estar haciendo. Pero él o ella no se puede mover porque está imposibilitada, porque la ignorancia, el desconocimiento paraliza a la gente. Hay alguien aquí que tiene hijos que son paralíticos, que no tienen entendimiento, que están presos de la rebeldía y necesitan de alguien que por su fe tome acción y los mueva para llevarlos delante de Jesús. ¿Quién es esa persona en tu vida? Porque la palabra dice que todo árbol tiene que dar fruto. Y como hemos dicho aquí muchas veces, los frutos que da un árbol no son para sí mismo. Un árbol produce fruto para que otro se lo coma. Dios ha puesto una medida de fe, te ha dado talentos, te ha dado posibilidades para que tú comas, pero también para que tu vida sea un instrumento en la mano de Él para bendecir a otros. Y hay personas que están paralizados en este mundo porque no conocen a Dios. Y casualmente, el 19 de este mes tenemos un Super Sunday. Para los que no saben qué es un Super Sunday en Casa del Altísimo, ese es un día que todos los de aquí nos ponemos de acuerdo para invitar a alguien que no conozca a Dios. No a gente que cree en Dios, o gente que dice que cree en Dios pero no lo practican, su vida demuestra otra cosa. Nos ponemos de acuerdo, oramos y ese día una persona trae 2 invitados, hay personas que traen hasta 10, 15 invitados y llenamos este lugar. Y ese día el Señor predica un mensaje para esas personas. Eso es un Super Sunday. Y a la luz de lo que estamos hablando ahora, ¿quién conoces tú que esté paralítico, que necesita o necesite ser llevado delante de Jesús? Sí, ese compañero de trabajo que te la pone en China, ese mismo. O esa misma. Sí, la vecina a la que tú no le hablas. El vecino al que tú no le hablas porque peleaste con él por un parqueo en un momento determinado. Quizás la muchacha que salió con tu novio cuando tú lo dejaste y tú has pensado toda la vida que fue que te lo quitó. Tu marido, tu ex marido, tu ex esposa. O quizás tu jefe, que es un alto funcionario en una empresa. O quizás tú trabajas en el gobierno y eres cercano a un ministro, a un senador, a un diputado. ¿Quién es esa persona que Dios ha puesto en tu mente ahora, que necesita de tu fe, como estos 4 hombres pusieron en marcha su fe para tomar este paralítico y llevarlo delante de Jesús? En el verso 19 dice, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Óyeme, estas personas lo cargaron y cuando llegan al sitio, su fe fue buena y suficiente para decir, wow, paralítico, nuestro amigo,
Jesús sana. Si ellos no hubieran creído en Jesús, no se mueven. Ellos se movieron porque creyeron. Pero cuando llegan al lugar, después de cargar a esta persona, entonces se dieron cuenta que no pueden entrar porque la cantidad de personas que estaba afuera no permitía acceso. La gente estaba ahí, imagínense, quizás subido en los techos y no había forma de llevar a esta persona. Y aquí vino la segunda prueba de ellos. Estos hombres tenían la fe para cargarlo, pero al llegar vieron que era difícil poner a su amigo delante de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué tú haces cuando tú planificas algo y no sale como tú quieres? ¿Qué tú haces cuando hay un plan y de repente el plan te lo cambian después de tú haberte preparado para ese plan? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué tú haces cuando una vez tú te has casado, tú dices, esto no fue por lo que yo firmé en el matrimonio, yo pensaba que era otra cosa? ¿Cuántos están casados o han estado casados? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que la experiencia y expectativa que usted tenía antes de casarse, cuando usted tenía 2 o 3 años en el matrimonio, es totalmente diferente? ¿Cuántos lo saben? Yo no sé para ustedes, pero para mí fue mejor. Lo más fácil hubiera sido que cuando ellos llegaron a la casa, entonces decidieran, imagínate, por lo menos lo intentamos. No se va a poder. Hay demasiada gente. Si fuera yo solo que tuviera que entrar, posiblemente, pero nosotros 4 no podemos. Qué difícil. Tristemente, muchas personas piensan que intentarlo es suficiente. ¿Cuántas personas ustedes conocen que tú le preguntas, ¿resolviste? ¿Lo hiciste? No, pero te dicen muy contento, pero lo intenté. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Martín, que Salma no tiene leche y que tú te parecieras en la casa diciéndole a tu mujer, no conseguí la leche, pero lo intenté. Ok. No lo logré, pero lo intenté. No me malinterprete. Usted tiene que educar a los hijos de que tienen que intentarlo. Pero no le siembren la falsa creencia, no le aplaudan solamente porque lo intentaron. Aplaudan cuando ellos lo intenten todas las veces que ellos realmente pudieron. Amén.
Hubiera sido muy fácil para ellos desviarse en ese momento. Me casé, pero pensé que las cosas serían diferentes, por eso me voy a divorciar. Qué fácil. ¿En qué tú has pensado o estás pensando en tirar la toalla porque las cosas no han salido o no salieron como tú pensabas o esperabas? Si piensas tirar la toalla, no lo hagas. Ellos se detuvieron porque la multitud era tanta que se convirtió en un obstáculo. A veces la multitud, la mayoría, lo que todo el mundo piensa, tiene más influencia en nuestras vidas que lo que Dios dice. El camino que Dios nos traza, dice la palabra en Mateo 7, es un camino que tiene poca gente. La senda que lleva a la perdición generalmente está llena de personas. Dice Jesús, ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchas personas andan por ese camino. Ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Es ancho porque es conveniente, porque es fácil. Nada que vale la pena se consigue fácilmente. Todo tiene un precio por el cual hay que pagar. El mismo Jesús dijo, pero estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y son muy pocos aquellos que encuentran ese camino. Muy pocos lo encuentran. Si te llevas de la mayoría, vas a errar en tus decisiones. Cuando las cosas se ponen difíciles, la palabra nos enseña que tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos diga qué debemos hacer. Pero se ha creado una cultura dentro de la iglesia de Jesucristo de que con ir a la iglesia es suficiente y orar de vez en cuando, ya yo tengo una relación con Dios. En estos días escuché a la cuñada de alguien que viene aquí, ella sabe quién es. Mi esposa le dijo, tú tienes que ir a la iglesia, tienes que congregarte. Y ella dijo, yo tengo mi relación con Dios. Ajá. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos de ustedes piensan que tienen una relación con Dios? Si usted vive en Santiago y su mujer vive en Higüey y no hablan. Ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos lo encuentran. Muchas personas se rinden cuando soplan los vientos tormentosos, tempestuosos de la circunstancia. Pero eso no te va a pasar a ti. Eso es a otras personas, pero no a ti, porque tu fe es inquebrantable. Solo los que dijeron amén están en esto. Demasiado tarde. Jesús dijo, hay que velar, hay que estar atento. Y si usted está durmiendo o está en su celular, o su cuerpo está aquí, pero usted está en otro sitio, usted nunca va a recibir la palabra. Usted va a ser de las personas que la palabra, la semilla fue soltada, cayó en el camino y los pájaros se la comieron. Los vientos, las tempestades, las dificultades, cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha dicho lo que Él va a hacer,
y tú encuentras obstáculos en el camino, esos obstáculos están ahí permitidos por Dios, porque Él los pone para que tu fe sea probada. Cuando Jesús salió a la luz pública y fue bautizado, la palabra de Dios dice que inmediatamente subió de las aguas, Dios Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, y en Él yo me complazco. Y dice Juan que él vio al Espíritu de Dios bajar como en forma de paloma. En ese momento, públicamente, cuando Jesús fue bautizado, hubo una manifestación para nosotros los humanos que estábamos ahí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Dios Padre es justo, Él mismo le instruyó al Espíritu Santo que tomara a Jesús de la mano y lo llevara al desierto para que fuera tentado. Fue Dios mismo que guió a Jesús al desierto para ser tentado. Debo hacer la observación que cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado, Él no tenía ningún tipo de poderes. Jesús en la tierra, siendo hombre, no tenía poderes. ¿Cómo yo sé eso? Porque lo dice la palabra en Filipenses. Él se despojó de toda su majestad y se hizo hombre. Se humilló para caminar en la tierra como tú y como yo, para demostrar que cuando un ser humano pone su confianza en Dios, cuando un ser humano procura escuchar la voz de Dios todos los días y se deja guiar por Dios, no por su propio entendimiento, no por lo que dicen otras personas, sino por lo que Dios dice. Jesús vino a demostrar qué pasa con la vida de una persona cuando se deja guiar por Dios. Y Él fue probado. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Tu fe va a ser probada. Eso es una promesa. No es un mal augurio, eso está en la palabra. Dios dice: tú tienes fe, tú vas a ser probado todos los días. Y Él dice en Santiago capítulo 1 que cuando vengan las pruebas, alégrate, porque si tu fe es probada, eso te da una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Eso te da la oportunidad de que la constancia sea fortalecida, Alana. Eso te da la oportunidad de que la constancia sea fortalecida. ¿Por qué a Dios le importa la constancia? A Dios le importa la constancia porque Él dice: yo soy el árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí dará mucho fruto, pero el que no permanece en mí se seca y es cortado. Cuando Jesús está hablando de eso, lo que Él está diciendo es que a ti y a mí es a quien nos conviene permanecer pegados de Él. La palabra clave en esto es permanecer. En Santiago capítulo 1, verso 3 dice, Santiago 1:3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La única forma que no te falta nada es cuando la confianza tuya es, valga la redundancia, constante. Dios quiere constancia que sea constante. ¿Cuántos están aquí? Dice el verso 19 en su otra parte, dice: pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Llegaron, vieron que era imposible y en vez de rendirse, subieron al techo y quitaron algunas tejas. Yo solamente me imagino el proceso por el que ellos pasaron. Y este fue el segundo momento de fe importante que ellos tuvieron. Su primera fe fue cuando dijeron: Jesús está en el camino, vamos a buscar al paralítico. Lo cargaron y se movieron. Primera fe demostrada. La fe sin obras no vale nada. Creemos en Jesús, creemos que a Juan el paralítico lo puede sanar y me quedo viendo Netflix. Pero en el caso de ellos fue: Jesús está aquí,
Juan está paralítico, vamos para allá. Y cogieron para allá. Al llegar no pudieron entrar, pero no se dieron por vencido. Dice aquí que luego subieron al techo y quitaron algunas tejas. ¿Y sabes qué ellos hicieron? Decidieron hacer algo diferente. Muchos de nosotros tenemos la costumbre de hacer lo mismo todo el tiempo. Tenemos rutinas. Eso está bien hasta cierto punto. Pero eso hace que cuando vengan situaciones, nosotros tratamos de resolverla de la misma forma. La abordamos con lo mismo de siempre. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? ¿Cuántos quieren pagar la deuda? Hace una semana dijimos que para febrero del año que viene, todas las deudas de aquí van a ser pagadas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para activar eso, pague. O sea, comience a pagar. No, que nada más tengo 200 pesos. Coge 50 pesos y abónaselo. Pero haz algo. La acción te va a llevar a que en el mundo espiritual Dios cambie las cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que las circunstancias están en manos de Dios? Dios es quien maneja las circunstancias del mundo. Son incontrolables. Dios las controla todas. Pero Dios se mueve por fe. No por la fe teórica de alguien que dice tengo fe, sino por la fe de alguien que dice yo tengo fe, yo tengo suficiente comida, escuché que el vecino no tiene, déjame ir a llevarle comida. Eso es fe. Aquí se dijo que en febrero del 2024 nadie va a tener deuda. Yo dije amén, recibo eso. Mi fe es, ok, déjame comenzar a pagar. Alguien me dijo, es que el dinero no me da, es muy poco el que yo tengo. Comienza con lo que tú tienes. En un momento determinado, Jesús estaba hablando delante de 5,000 hombres y le dijo a sus discípulos, denle de comer. Dice, Señor, mira, ni el supermercado nacional, ni el Bravo, ni la cadena están cerca. Y aunque fuera así, lo único que nosotros andamos es con 1,500 pesos. Y con 1,500 pesos, un picapollo con papa no da para toda esa gente. Y él le dijo, denle que comer. Es que no tenemos nada. Jesús le dijo, que no tienen nada. Búsquense en los bolsillos, busquen en las canastas a ver qué tienen. Y apareció un muchacho con 4 peces, 5 panes. Yo no me acuerdo cuál era la medida, pero eran pocos peces y pocos panes. Y él dijo, tráiganmelo. Y dice la palabra que Jesús cogió lo que había, lo dio gracias a Dios y lo bendijo. Y luego lo partió. Él dio gracias a Dios y en el partirlo se multiplicó y se alimentaron más de 10,000 personas. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios siempre trabaja con lo que tú tienes. Aunque sea poco, no se trata de lo poco o lo mucho que tú tengas. No tiene nada que ver con eso. Se trata que con lo que tú tengas, tú le des gracias a Dios y tú digas, Señor, con lo que tú me has dado, yo voy a dar el paso. Porque yo sé que tú tienes el poder de multiplicarlo. Como tú lo hagas, para mí es irrelevante. No me interesa, de hecho, ni siquiera quiero saber para no dañar el proceso. Yo lo que sé es que tú eres un Dios que multiplica y que respalda a aquellos que se mueven por fe. Decidieron hacer algo diferente, no convencional. Subieron al techo a quitar tejas. Váyase a la casa mía, suba al techo, diga porque usted tiene fe, y trate de abrir un hoyo en el techo de mi casa, a ver si mi esposa no le va a dar un batazo a usted. Me imagino que en aquella época era lo mismo. Pero ellos dijeron, si yo no puedo por aquí, yo puedo por allá. Si derecho no se puede, entonces vamos a subir. La Biblia no habla de que ellos hicieron para subir al paralítico al techo, pero dice que lo subieron y quitaron unas cuantas tejas. Vieron un obstáculo, pero en vez de rendirse se preguntaron, ¿qué podemos hacer ahora? Déjenme decirle algo sobre esa pregunta. Esa es la pregunta que yo llamo la pregunta de los $78,000 con 15 centavos. La Biblia enseña que así como el hombre piensa, así es. Vamos a ver de este lado. La Biblia enseña que así como el hombre piensa, así es. Ok, de este lado también. ¿Y de este lado qué dicen? Muy tarde.
Demasiado tarde. Eso me lo enseñó Dulce Ureña. La gente tiene que decir amén, tiene que estar listo para decir amén en el momento que cae, en el que toca. Así como el hombre piensa, así es. Muy bien. Eso quiere decir que como tú piensas va a determinar el tipo de vida que tú vas a tener. Si cuando tú llegas y encuentras un obstáculo y lo primero que tú piensas y sale de tu boca es no se puede, se acabó esto, no hay nada que se pueda hacer, ¿qué tú crees que va a pasar? Exactamente eso. Pero cuando una persona se enfrenta a un obstáculo que humanamente es imposible o que él o ella no tiene la posibilidad de lograrlo y se hace la pregunta, ¿qué podemos hacer en este caso? Esa pregunta no va dirigida a nadie que esté a tu alrededor. Esa pregunta va dirigida arriba. Señor, ¿qué yo puedo hacer en esta circunstancia? Tengo tanto, hay que pagar tanto, pero no me alcanza para pagar la deuda. Señor, hay una persona enferma. Hemos orado y como quiera la enfermedad persiste. ¿Qué podemos hacer? Porque ya yo no puedo hacer nada, pero reconozco que tú todo lo puedes y que tú siempre tienes una salida. De hecho, yo reconozco que tú abrirás un camino donde no hay y echarás ríos en lugares desérticos y baldíos. Eso ha dicho el Señor. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo sé que a mí me está hablando. Y de la fe que estamos hablando, es de la fe que sirve para ti. Pero en este caso, hay personas que necesitan de tu fe activa para ser bendecidos, como ese paralítico. La vida no se trata solamente de pensar en mí, en mi negocio, en mi familia. Mucha gente no han resuelto su problema. ¿Saben por qué? Porque están demasiado enfocados en ellos mismos. Dios enseña que la forma de tú conseguir algo es dándolo. ¿Dónde dice eso? Que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tú estás trancado en un problema. ¿Cuál es tu problema? Que no sabes qué hacer con un hijo. Busca en tu calendario alguien que tú conozcas que tenga un problema con un hijo y llámale y dile, escuché que tú tienes un problema con un hijo, vamos a hablar, déjame orar por ti para que Dios te ayude. Wow, ¿lo digo o no lo digo? Lo voy a decir. No es más no. No lo digo, no lo digo. Ya la jefa habló. No se puede decir. Bueno, lo voy a decir de otra forma. Hubo una familia de aquí que cuando dimos la palabra de que el año que viene se iban a ir todas las deudas, se acercó a nosotros y nos dijo, pastores, Dios puso en nuestro corazón que si en la iglesia aparece alguien con una deuda de este monto hacia abajo, déjennos saber para nosotros saldarle esa deuda. ¿Qué tú necesitas ahora en tu vida? No importa tu edad. Eso que tú necesitas, tú lo vas a conseguir dándoselo a otros. Y no tiene que ver con pagarle deudas a personas, pero ¿qué tú necesitas? ¿Tú te sientes solo o sola, ansioso, deprimido? ¿Sientes que la gente no te busca? Dile a Dios que te muestre a alguien que pueda utilizar tu compañía y dásela. Ellos llegaron, vieron el obstáculo
y en vez de rendirse se preguntaron, ¿qué podemos hacer? Y entonces decidieron subirlo al techo y entrarlo por el techo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la fe activa la creatividad. La fe activa la creatividad. La fe activa la creatividad que viene de Dios. Él muestra cosas no convencionales que tú puedes hacer. Las personas que no están dispuestas a actuar en lo que Dios dice, que son demasiado cerrados, cuadrados, que le da vergüenza. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Bueno, haciéndolo, porque si Dios te mandó, tienes que hacerlo y punto. La fe activa la creatividad. Muchos te dirán, eso no se puede, pero Dios. Subieron. Muchas veces tendrás que subir por encima de lo que tú ves. Muchas veces tú tendrás que hacer algo que nunca se había hecho. Todo lo que tú ves que se hace, alguien lo hizo por primera vez. Y tú puedes ser una persona que haga algo por primera vez, siempre y cuando sea guiado por Dios. Dice que subieron y quitaron las tejas, o sea que quitaron. Hay cosas que tú tienes que quitar para que otros lleguen a Jesús. Lo voy a repetir de nuevo. Hay cosas que tú tienes que hacer para tú mismo ponerte delante de Jesús. Y yo oro y no siento y encuentro que no me oyen. Hay cosas en tu vida que tú tienes que quitar para poder llegar a Jesús. Hay pecados que tú tienes que confesar y abandonar para poder acercarte a Dios Padre. Hay actitudes que tú tienes que tú vas a tener que dejar para poder llegar a Jesús. La pregunta es ¿qué? Muchos, como hicimos al principio, tendrán que perdonar o pedir perdón. ¿Qué debe ser quitado para que alguien llegue a Jesús y que esta persona no puede por sí mismo quitarlo? Es una pregunta que Dios te hace a ti. James, cuando ellos subieron y comenzaron a desmantelar el techo, yo me imagino que ellos pensaron, este techo hay que repararlo y eso iba a costar. Hay cosas que hacer por gente que no puede hacerlo por sí misma, que tú vas a tener que hacerlo y que posiblemente te cueste. No tengas miedo en quitar las tejas, que Dios te mostrará cómo tú vas a pagar la reparación de esas tejas. Subieron, quitaron y luego dice la palabra, luego lo bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Tú eres paralítico. Yo voy a ver esto desde el punto de vista del paralítico ahora. Tú eres paralítico, no te puedes mover. Hay una conferencia con alguien tan importante, tan ungido, que el hecho de estar cerca de esa persona es un privilegio. Pero tú eres paralítico o alguien es paralítico. Y este hombre paralítico, yo quiero imaginarme que cuando él se despertó ese día, siendo paralítico como todas las veces de su vida, él jamás pensó a Lana, ni se imaginó que de ni siquiera tener la posibilidad de moverse hacia allá o llegar y conseguir un asiento en la última fila cerca del techo, que para tú ver tienes que tener binoculares. Ese día
en ese momento, no solamente él fue, sino que consiguió asiento en primera fila. Y tú sabes una cosa, no se quedó ahí. Él no solamente consiguió asiento en primera fila, sino que el expositor habló con él. De todos los seres humanos que estuvieron vivos cuando Jesús vivió 3 años aquí en la tierra, muchos que lo vieron porque corrieron y se abrieron paso. Este hombre no tenía la posibilidad de correr. Y un día se despertó con su tragedia, con su problema. Y Dios lo puso delante de él y le habló directamente. Yo siento que a ustedes, ustedes van a tener un encuentro tan increíble con el Señor, que cuando Él hable, la saliva le va a caer en la cara a ustedes. Va a ser algo tan poderoso que tú vas a decir, ¿cómo esto llegó a suceder? Lo mismo va a pasar contigo. Pero hay cosas que tú vas a tener que cambiar, posturas que cambiar. El Señor me dice, ella sabe lo que es. Hoy pregúntale y hazle caso. Dicen que bajaron la camilla y la pusieron delante de Jesús. Bajaron y entregaron al paralítico a Jesús. Hay personas que tú tienes que acercar a Dios, pero una vez tú lo lleves a ese primer encuentro, tienes que soltarlos. Porque ahora no te corresponde a ti, ahora Dios tiene que encargarse de él. Y esa persona tiene que tomar sus propias decisiones de lo que va a hacer ahí en adelante. Hay personas que están preocupados por familiares y están todo el tiempo súper dándole seguimiento. Yo no sé a quién es, pero suéltalos. Dios se encarga. Dios está en control. Ellos buscaron la forma de bajarlo. Ok, ya subimos. Y ahora, ¿qué hacemos? Quita las tejas. Ok, ya la quitamos, pero estamos muy altos. ¿Qué hacemos? Lo jondeamos. Total, él está delante de Jesús. Si se rompe otro hueso, Jesús lo puede sanar. Pero no, la palabra dice que ellos lo bajaron. ¿Cómo lo hicieron? No lo dice. El punto a resaltar aquí que ellos buscaron la forma. Si tú necesitas sabiduría, pídesele a Dios, que Él te la va a dar. El no saber no es una razón para no seguir. El no saber no es una razón para no continuar. El no saber cómo va a suceder o qué debo hacer no significa que ya terminaste. Si Dios dijo que vayas, es porque la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Hay personas que se desencantan fácilmente. Comienzan algo, se hacen un mapa mental de cómo tiene que salir y cuando no sale de esa forma, se desencantan. Esas personas no pueden ser maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí, profesores? Levanten la mano. Pónganse de pie los profesores, los que dan clase o los que han vivido dando clase a gente. Pónganse de pie, pónganse de pie. Wow, 1, 2, 3, 4, excelente. Profesores. Que Dios los bendiga a ustedes, profesores, por darle la paciencia. Qué difícil debe ser cuando alguien tú le tratas de enseñar y no coge.
Gracias por tu perseverancia de seguir intentándolo hasta que ellos cojan. Dios me los bendiga a todos. Qué bueno. Dice el verso 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre. ¿Cuál fue la fe que él vio? No la del paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús entonces se dirigió al hombre. Al ver tu fe, Dios se va a voltear hacia alguien. A la última persona con la que yo hablé, no te des por vencido con tu madre. Viene algo. Tu testimonio es lo que va a hacer que ella abra los ojos y conozca a Jesús. Al ver la fe de ellos, al ver la fe tuya, Dios puso su mirada en otra persona. Al ver la fe de ellos, dice que Jesús estaba enseñando en medio de una enseñanza y de repente interrumpieron al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se detuvo, dejó lo que estaba haciendo. A lo mejor estaba ocupado con otra cosa, pero él se detuvo. ¿Saben por qué? Porque a Dios lo mueve la fe. Para Dios es irresistible ver una gente con su fe en acción. Jesús, que discierne en el Espíritu, supo en ese momento que ellos llegaron y fue imposible seguir, y que la fe los llevó a ellos a seguir actuando, no darse por vencido, y subieron al techo. Jesús supo en ese momento que esa gente creían tanto en él que valía la pena pasar por cualquier obstáculo, pagar cualquier costo, bajar a su amigo para que él lo sanara. Eso conmovió a Jesús, eso conmueve a Jesús todo el tiempo. No te detengas. Tu fe puede hacer que Jesús se fije en alguien. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: joven, tus pecados son perdonados. Déjeme decirle algo. El problema de este hombre no era que él estaba paralítico. Esa no era el problema. El problema de este hombre era un asunto de perdón. ¿Cómo yo lo sé? Porque Jesús nunca se dirigió al espíritu de parálisis, ni siquiera oró por enfermedad. Jesús atacó la raíz del problema. Hay personas que están enfermas y no se sanan producto de un pecado que no han abandonado o producto de un pecado que no han confesado. Jesús dijo en este versículo: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y Él dice en su palabra que si una persona reconoce su pecado, lo confiesa, se arrepiente, alcanzará misericordia. El problema de este hombre, como el de mucha gente en el mundo, incluso dentro de la iglesia, es que están presos y amarrados por un espíritu que lo tiene atado legalmente por falta de perdón de Dios. Gente que quizás por alguna religiosidad o por la razón que sea, no han confesado ese pecado a Dios. En el caso del hombre paralítico en silla de ruedas que yo les conté al principio, ese hombre, desde que perdonó, la falta de perdón es un pecado grave. Como yo dije al principio, la llave para entrar en el reino de los cielos, señores, se llama perdón. Y la palabra dice que si tú perdonas, Dios te perdona. El perdón de Dios está condicionado no solamente a tu fe, pero también a que tu fe haga que cuando otros te ofenden, tú los perdones a ellos. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así dice la oración. Y yo vuelvo y hago la pregunta, aunque la hice al principio: ¿a quién tú tienes que perdonar? Esa fue la pregunta que hice al principio. Pero ahora al final, yo te voy a hacer la segunda cara, la otra cara de la moneda del perdón. ¿A quién tú tienes que pedirle perdón? Primero lidiamos con que tú perdonaras, porque si tú perdonas, entonces puedes recibir el perdón. Pero hay gente aquí que tiene que ir delante de Dios y pedirle perdón. Yo no sé por qué, pero hay gente aquí que tiene que ir delante de Dios cuando salga de aquí y confesar pecados a Dios. Hay gente que está aquí que tiene que ir donde gente o llamarlas y pedirle perdón. Dios te va a convencer de eso. No es fácil pedir perdón. Pedir perdón es una forma de humillación, pero Dios dice
que el que se humilla será levantado. El camino hacia arriba es hacia abajo. Banda, por favor salga. Trata de que este mensaje no se quede en una simple información. Un hombre paralítico, lo primero que Jesús hizo, Él no le dijo levántate y anda, no, Él le dijo tus pecados se son perdonados. Hay gente aquí que necesitan el perdón de Dios. No sé por qué no se lo han pedido, quizás no se han arrepentido, quizás no tienen un entendimiento de lo que es pedir perdón, o quizás no saben lo que es arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. El que robaba, que no robe. El que tiene sexo fuera del matrimonio, que no tenga sexo. Porque déjeme repetirle una vez más, el sexo fuera del matrimonio es un pecado. La Biblia le llama fornicación. Todo el que tiene relaciones sexuales y no está casado está en pecado. Y yo sé que aquí hay gente que Dios le está hablando. Y quiero que escuches mis palabras. Dios no te acusa. Él simplemente quiere llamar tu atención. Porque al igual que ese paralítico, Él quiere que tú te levantes. Pero para eso tú tienes que ir delante de Dios, humillarte y decirle: Señor, yo he pecado contra ti. Yo reconozco que tú eres un Dios de amor, que mandó a su único hijo para que Él pagara en la cruz el precio de mi pecado. Delante de Dios tú puedes ir, porque Él no te va a rechazar, Él no te va a acusar. Al contrario, Dios está esperando que tú te acerques, que tú vengas delante de Él en oración y le digas: Señor, yo he pecado contra ti. Y dile todo lo que ha pasado, y Él te garantiza que esos pecados van a ser perdonados. Dice Él que así como el cielo y la tierra están separados, así mismo Él separa la memoria del pecado. Él se olvida por completo. Dios quiere que tú entres en la dimensión del reino. Dios quiere que tú no solamente escuches hablar de Dios, Él quiere que tú lo experimentes. Él quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. ¿Y sabes qué? La puerta para eso es Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús también dijo: yo soy la puerta por la cual entran las ovejas. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que si tú te acercas a Jesús, a aquel que vino a la tierra sin ninguna culpa a asumir la maldad de este mundo y pagó el precio que exigía la ley, que era la muerte. Él ofreció su vida, murió por pecados que no cometió. ¿Sabes para qué? Para que hoy en día tú tengas la oportunidad de ser libre del pecado, sea cual sea. ¿Y sabes por qué Dios hizo eso? Él lo hizo por amor. Así que ahí donde tú estás, yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Yo veo ángeles descendiendo del cielo sobre cada uno de ustedes. Los veo con una llave dorada, una llave que tiene la palabra amor grabada. Esa llave es la llave del perdón. Ahí con los ojos cerrados, abre tu mano derecha. Vamos, ábrela. Y recibe esa llave. Esa llave es para abrir una puerta. La puerta es la puerta para entrar en intimidad con Dios. Tú y yo necesitamos eso. La llave es la puerta que abre incluso el techo, que abre una puerta donde no hay puerta, y te permite a ti acceder y estar delante de Jesús, delante de sus pies.